Y regresamos de publicidad, continuamos aquí en Jerez, vamos a seguir hablando de Jerez, de nuestra ciudad y de salud. Como saben, nos gusta siempre hablar con fuentes expertas y ahora que estamos en febrero, que quedan ya cada vez menos bueno, hemos empezado hablando de la Feria del Caballo, pero es que queda muy poquito ya también ya para el verano. Ahora es momento, si no ya un pelín tarde, de ponernos en manos de un especialista para la operación bikini. Y vamos con el doctor González, nuestro compañero Rafa Delgado. Ha pasado por su clínica, le ha hecho un par de preguntitas, un par de consejitos para cómo afrontar esta operación bikini. Así que Rafa, cuéntanos qué le has preguntado, qué nos dice el doctor González. Saludos compañeros. Juan Alonso Arias Llamas, 90 kilos en tan solo 12 meses. Y todo ello aquí. Porque desde esta consulta donde nos encontramos, la consulta del doctor González, y utilizando solo papel y bolígrafo, una buena dieta, ejercicio y nada más. El doctor González hizo posible este auténtico logro. El doctor González, que es doctor en medicina, al mismo tiempo es máster en nutrición y dietética, forma parte de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y es especialista en medicina de la educación física y el deporte. 30 años les avalan y yo me imagino que ustedes han quedado sumamente sorprendidos con este ejemplo que les acabo de poner. Pues hay más y los vamos a conocer en los siguientes minutos. Quédense con nosotros porque la verdad es que no les va a dejar nada de lo que hablemos indiferente. Doctor, buenas tardes. Es Juan Alonso el paciente que ha batido el récord, como comentábamos anteriormente. Sí, lo has dicho muy bien, Rafa. Ese es el paciente que más peso ha perdido en mi trayectoria profesional. Como bien ha dicho, llevo ya 30 años ya cumplido. Y la verdad que es un resultado que nunca voy a olvidar en mi vida. Es un jerezano, un chaval muy joven, con 28 años. Entró en mi consulta con 178 kilos y medio y salió por la puerta con 88 y medio. En definitiva, si hacemos las cuentas, perdió 90 kilos. Pero también perdió mucho volumen, como ve la gente en la fotografía, porque este hombre ha perdido 32 tallas. Además, en un tiempo que para mí es un tiempo récord. Desafortunadamente no ocurre todos los días esto también. No ocurre todos los días. Fueron solamente en 12 meses. Es decir, en 12 meses le cambiamos la vida. Una persona que al principio, yo me acuerdo cuando le decía que tenía que andar un poco todos los días, pues evidentemente con ese peso le costaba trabajo, ¿no? Porque empezaba el hombre... Empezó andando Rafa unos 10 minutos, y digo, mira, pues 10 minutos has andado, ya te he metido en el mundo para intentar quitar el sedentarismo del medio, y te puedo decir que este hombre al final andaba 3 y 4 horas diarias, nunca voy a olvidarlo. Es un paciente que jamás en mi vida olvidaré, perdió 90 kilos, 32 tallas, era un paciente con una obesidad extrema, tiene un IMC de 51, y le pusimos un peso totalmente saludable, solamente con dieta y ejercicio, y ya te he dicho que desafortunadamente no ocurre todos los días, vamos. Puso mucho de su parte, Juan Alonso. Sin duda, puso mucho de su parte, puso él, como yo conté en el programa anterior, también la familia la apoyó, su madre es Charo, que siempre venía con ella a su consulta, venían siempre los dos, que hoy son grandes amigos míos, los aprecio muchísimo, y entonces él puso de su parte, la madre le ayudó y yo puse el camino, y entre los tres lo conseguimos, pero evidentemente él puso muchísimo de su parte. Date cuenta, no podía andar, al final andaba 3 horas diarias, le cambié la vida, vamos. Hay muchas personas, doctor, que hacen dieta por su cuenta, a su forma, pero ¿qué debe de seguir una dieta para que sea efectiva, para que sea saludable? Bueno, en primer lugar, Rafa, para que una persona pierda el peso, yo voy a decir un mensaje que evidentemente vaya siempre a un profesional. Esto es muy sencillo. Si una mujer está embarazada, tiene que ir al ginecólogo. Si alguien tiene un problema de los dientes, va al dentista. El coche al mecánico. Y si quiere un cubate, me voy a un pan. Hay que ir a un profesional. Así de claro, ¿no? Entonces yo creo que el médico es el profesional experto en salud que nos puede orientar de una forma eficaz y saludable. Y si yo iría a un médico especialista en el tema, como si alguien, por ejemplo, tiene un problema, una fractura de un hueso, va al traumatólogo, pues esto iría o bien al médico especialista en nutrición o al endocrino. Yo iría personalmente a una persona avalada, que me atendiera un médico. Y evidentemente cada uno puede ir al médico que quiera, partiendo de esa premisa, ¿no? La pregunta que tú me has dicho, ¿qué debe cumplir la dieta para que sea efectiva y saludable? En primer lugar, para perder peso, evidentemente, Rafa, tiene que ser una dieta hipocalórica para que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe de aportar menos calorías
que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, tiene que provocar un balance energético negativo para que el organismo tenga que tirar de su depósito energético más importante, que es la grasa. Es decir, por ejemplo, si tenéis que saber que 1 kilo de tejido adiposo tiene 800 gramos de grasa. Como la grasa aporta 9 calorías por gramo, pues 9 por 8 es 72. Es decir, 1 kilo sería una reserva energética de 7.200 calorías. Si yo a esa persona quisiera movilizarle esas 7.200 calorías, tendría que hacer un balance negativo de 7.200 calorías. Entonces lo que haría, pues le quitaría todos los días unas 1.000 calorías. Por ejemplo, si una persona comiese unas 2.500 calorías al día, pues a esa persona le pondría 1.500. Vale, esto desde el punto de vista teórico, después no es tan fácil, ¿vale? Es decir, provocar ese balance energético negativo para quitar eso, ¿no? En segundo lugar, tiene que hacer una dieta aceptada por el paciente, si no el paciente no hace la dieta. Y si cuál es la mejor dieta para perder peso, pues la que el paciente haga. Entonces tiene que gustarle. Entonces hay que estudiar muy bien al paciente, sus gustos personales, su nivel económico, en qué trabaja la persona, cómo vive. Es decir, hay que hacer una dieta personalizada de ese paciente y aceptada por él. Y en tercer lugar, debe ser una dieta nutricionalmente adecuada. Es decir, no debe faltar ningún nutriente energético, que sabéis que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y tampoco ninguno de los no energéticos, que son las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra. Las proteínas, concretamente, normalmente cuando se hace una dieta equilibrada para un paciente, un adulto, por ejemplo, sedentario, se calcula más o menos, se le pone 0,8 gramos de proteína por kilogramo peso y día. Pero si quiero intentar que pierda peso, normalmente le ponemos 1 gramo de proteína por kilogramo peso y día. La dieta hipocalórica e hiperproteica se toleran muy bien. Se toleran muy bien porque tienen ciertas ventajas. Que aumenta la sensación de saciedad y disminuye el rendimiento energético. ¿Por qué? Porque la proteína es el nutriente que necesita más gasto calórico para su utilización y metabolismo. De hecho, los expertos dicen que sacian lo mismo 400 calorías en forma de proteína que 600 en forma de azúcares que 800 en forma de grasa. Las proteínas, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues tenemos que tomar, yo digo siempre que la variedad está al gusto, Rafa, proteína de origen animal y de origen vegetal, a un 50% más o menos. Pero la de origen animal la vamos a encontrar en la carne, en el pescado, en los huevos y en los lácteos. Las carnes mejor será mejor que sean carnes blancas, el pollo, el pavo y el conejo. Las carnes básicas un día a la semana, y después el pescado, pues todos los tipos de pescado, y 1 o 2 veces a la semana que sea pescado azul, para que tampoco nos falten esos omega 3 que son muy importantes para el corazón y para el cerebro. Los lácteos, mejor que sean descremados, y el huevo, ¿no? Tenéis que saber que la clara del huevo es una proteína de alto poder biológico y muy recomendable cuando elaboramos una dieta de adelgazamiento. Esas serían las proteínas. La de origen animal. La de origen vegetal, ¿dónde vamos a encontrarla? Pues las legumbres, los garbanzos, lentejas o alubias. O también la vamos a encontrar en los frutos secos y en los cereales. Yo siempre digo que las legumbres son las campeonas en las proteínas. Las legumbres son las campeonas de proteína de origen vegetal. Por ejemplo, el garbanzo pues es una maravilla. Eso serían las proteínas. Los lípidos o grasa tampoco pueden faltar en la dieta. Tenemos que intentar, una dieta debe de aportar aproximadamente un 30% de su poder calórico en forma de grasa. Pero tenemos que saber elegirlas bien. Hay que buscar grasas saludables. Es decir, las grasas deben ser mejor de las monoinsaturadas, y las insaturadas mejor que y las poliinsaturadas mejor que las saturadas. Es decir, las saturadas en muy poquita cantidad porque nuestro organismo las necesita en poquita cantidad, ¿vale? Entonces, vamos a poner un 30% de grasa y podemos bajarla un poquito mejor, entre un 20 y un 25%, siempre a favor del aceite de oliva, ¿vale? La grasa saturada, como dije anteriormente, en muy poquita cantidad, que la vamos a encontrar, por ejemplo, en la carne de cerdo, la carne de cordero, la mantequilla en poquita cantidad, porque nuestro organismo necesita en muy poquita cantidad. Y por supuesto, las grasas vegetales trans, cuanto menos mejor. Sabéis que este tipo de grasa se utiliza bien para la bollería industrial o para las galletas. Ese tipo de grasa nos puede aumentar el colesterol y otros tipos de grasa también en la sangre. Entonces, cuanto menos mejor. La industria alimentaria utiliza las grasas trans porque para darle sabor a las comidas, para darle el sabor y textura a los alimentos. Pero cuanto menos mejor. Mejor las más saludables, las insaturadas. La monoinsaturada que vamos a encontrar en el aceite de oliva y la poliinsaturada, por ejemplo, los pescados grasos azules. Y después los carbohidratos tampoco pueden faltar en la dieta. Hay que quitar el mito que hay en la calle, que la gente piensa que los carbohidratos son los promotores del sobrepeso. Eso no es así, ¿vale? Los carbohidratos hay que tomarlos en sus cantidades adecuadas y, por supuesto, sabiendo elegirlos también. ¿Cuál tenemos que elegir?
Una dieta equilibrada aproximadamente, los carbohidratos deben aportar aproximadamente un 50 o un 55% del poder calórico de la dieta, ¿vale? Entonces, ¿qué carbohidratos tengo que utilizar? Los que sean ricos en fibra y almidón, es decir, los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples, cuanto menos mejor, un poquito más que ya sabéis que los simples, cuanto menos mejor. No vamos a utilizar, evidentemente, si queremos adelgazar, ni la chuchería, ni la bollería, eso lo vamos a dejar. Vamos a utilizar carbohidratos complejos, vamos a encontrar en las verduras, en las hortalizas, en las legumbres, arroz, pasta o patata, y también, por supuesto, las frutas, ¿vale? Yo haría a la hora de hacer una dieta, pondría más las legumbres como carbohidratos y pondría mejor un arroz, pasta cuando el paciente haga más actividad física, ¿de acuerdo? Bueno, cuando estamos hablando antes de las proteínas, se me olvidó decir que yo decía que hay que poner un gramo de proteína por kilogramo peso y día, que debe aportar aproximadamente el 20% de poder calórico de la dieta. Entonces, un 20% en forma de proteína, de origen animal y origen vegetal, 50%, hidratos de carbono en un 50 o 55%, la grasa como máximo un 30%, mejor entre un 20 y un 25% si queremos perder peso, y después están los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales que deben de cubrir las recomendaciones actuales. Y tenéis que saber que si la dieta es muy baja en calorías, que hace que tenga menos de 1000 calorías o 1200, esa dieta puede ser deficitaria en algunos tipos de vitaminas, como es por ejemplo la niacina y la tiamina, y algunos tipos de iones, por ejemplo el hierro y el calcio. Entonces esas personas, yo personalmente no me gusta poner ese tipo de dieta tan baja en calorías, pero si alguna persona la utiliza, es mejor que tome un complejo de vitaminas y minerales. Y después, la fibra tampoco puede faltar en la dieta. Ya sabéis que las fibras son esos polisacáridos que vamos a encontrar en los alimentos de origen vegetal, y nuestro cuerpo no tiene la enzima digestiva necesaria para poder degradarlo. Entonces, esa fibra, hay unos estudios y demuestran que algunos tipos de fibra son muy saludables para perder peso, pero no solamente para perder peso, sino también con patologías asociadas al peso, como son, por ejemplo, la hiperglucemia o la dislipemia o la hipertensión arterial. En definitiva, se recomienda tomar entre 25 y 30 gramos de fibra diario. ¿Y esa fibra dónde la vamos a encontrar? Bueno, pues esa fibra la vamos a encontrar, por ejemplo, en las legumbres, en las verduras, en las hortalizas y en las frutas, especialmente aquella que podamos con piel. La lavamos bien y lo tomamos con piel. Ahí vendría la fibra. Y el agua, no nos puede faltar tampoco en la dieta, Rafa. Hay que tomarse 2 litros de agua al día. El alcohol, cuanto menos mejor. Ya sabéis que el alcohol tiene muchas calorías, aporta 7 calorías por gramo. Como todo el mundo sabe, son calorías vacías, no aportan ningún tipo de nutrientes. Entonces, cuanto menos alcohol, mejor para adelgazar, ¿no? ¿Y por qué? Pues sencillamente porque tiene muchas calorías. Para que tengáis las calorías, por ejemplo, las proteínas y los carbohidratos, pues nos aportan 4 calorías por gramo. El alcohol nos aporta 7, casi el doble. Cuanto menos alcohol, mejor, ¿de acuerdo? Y con respecto a dividir la comida en el día, es decir, tendríamos que dividir la comida en 5 tomas. Es un desayuno, a media mañana un tentempié, una comida, una merienda y una cena. ¿Para qué hacemos esto? Sencillamente la vamos a distribuir a lo largo del día para que el paciente no tenga la sensación de hambre, lo menos posible, por supuesto. No puede tener hambre el paciente. Y también deciros que muchas veces cuando comemos la misma cantidad de alimentos en muy poquitas tomas, facilitamos el depósito de grasa. En definitiva, ¿qué persigue usted cuando pone una dieta a un paciente? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el primer objetivo, que el paciente viene claro, es viene a perder peso, Rafa. El paciente lo tiene súper claro y viene a buscarte para que tú vayas a perder peso. Entonces, el objetivo primero será intentar perder ese exceso de grasa corporal, por supuesto manteniendo la masa magra. Intentar conservar el peso a largo plazo, el peso perdido, e intentar evitar que tenga ganancia de peso futura. También es importante disminuir los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos. También es bueno corregir algún error alimentario si el paciente los tiene, evitar errores anteriores, dietas fracasadas, fenómenos yo-yo, por ejemplo, restablecer el equilibrio psicosomático, mejorar la calidad de vida y calidad funcional y la reeducación nutricional. Cuando un paciente viene a mi consulta, yo el primer objetivo que me propongo es quitarle el 10% del peso inicial. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo digo yo, lo dicen los expertos a nivel mundial, que si a alguien le quitamos entre el 5 o el 10% del peso, mejora mucho su estado de salud. Tanto así que tiene un nombre que en medicina que se llama concepto de rentabilidad metabólica. Dicen los expertos que cuando a alguien le quitamos entre el 5 o el 10% del peso inicial, yo me quedo con el 10%, por supuesto, dice que disminuye las muertes prematuras por sobrepeso en un 20%,
disminuye la muerte asociada a diabetes en un 30%, disminuye la muerte relacionadas con el cáncer en un 40%, disminuye la glucosa en ayuna en un 50%, mejora la tensión arterial, si el paciente tiene hipertensión, mejora lo que es el perfil lipídico en sangre, lo que son colesterol y triglicéridos en sangre, y disminuye el riesgo de tener una artrosis de rodilla entre un 20 y un 50%. Fiarse solamente lo que conseguimos, dicen los expertos, simplemente que a alguien le quitamos entre el 5 o el 10% del peso inicial. Rafa, y eso es muy fácil de entenderlo. Si un paciente llega a mi consulta con 100 kilos de peso y yo intento quitarle ese 10%, serían 10 kilos nada más. Bueno, pues fíjate lo que su salud mejora a partir del 10% que yo le he quitado. Que evidentemente yo me hace sentir muy satisfecho ya con el trabajo. Yo cuando a alguien le quito el 10%, yo ya me siento satisfecho. Evidentemente voy a ser más ambicioso en mi trabajo, pero yo sé ya que su salud se va a mejorar a partir de esa pérdida de peso. Ejemplos hay muchísimos. Sí. Es la mejor tarjeta de presentación, siempre lo decimos, del doctor González. Sí, podríamos repasar algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Juan Andrés Ganfornina Ruiz. Bueno, Juan Andrés Ganfornino Ruiz es un paciente que viene a verme a Jerez desde Lebrija. Este paciente, como estáis viendo en la televisión, Juan Andrés Ganfornino Ruiz es un paciente joven, tiene 32 años y una altura de 1,74. Como estáis viendo en la televisión, perdió mi amigo Juan Andrés Ganfornina 37 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 114 kilos y terminó con 77. Lo dicho, perdió 37 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses. Si hacéis la cuenta, 9 por 4, 36. Es decir, ha perdido aproximadamente unos 4 kilos al mes. Una pérdida de peso cuasi perfecta. Pero fijarse el volumen. Juan Andrés es otra persona. Ha perdido 14 kilos. Entró en mi consulta con una talla 54 y terminó con una talla 40. Y el diagnóstico, Rafa, siempre, es IMC, tenía un IMC de 37,74, que es un diagnóstico de obesidad de segundo grado, que es a partir de 35, y terminó con un IMC de 25,49. En definitiva, mi paciente y amigo Juan Andrés Ganfornina Ruiz ha perdido en mi consulta 37 kilos y 14 tallas en tan solo 9 meses y, como siempre recordamos muy clarito, solo con dieta y ejercicio. También podemos ver el ejemplo de Maya Pérez de Alba. Sí, Rafa, Maya Pérez de Alba es una paciente que viene a verme desde Cádiz a mi consulta de Jerez. Es un trabajo espectacular y la foto lo pone de manifiesto. Yo nunca lo olvidaré. De hecho, es una gran amiga de la consulta. Esta chica, cuando entró en mi consulta, tenía una edad de 47 años y una altura de 1,64. Perdió, como estamos todos viendo, 28 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 87 y terminó con 59. ¿En cuánto tiempo invertimos? 7 meses. Si hacéis la cuenta, 7 por 4, 28. Es decir, esta chica perdió 4 kilos al mes. Es decir, 1 kilo por semana, para mí una pérdida de peso cuasi perfecta. Y fijarse el volumen. Maya ha mejorado muchísimo. Tenía una talla 50 y terminó una talla 38. Como estamos viendo, perdió 12 tallas. Y después el diagnóstico. Tenía un índice de masa corporal de 32,46 y terminó un IMC de 22,01. Un peso totalmente saludable. En definitiva, mi amiga y paciente Maya Pérez de Alba ha perdido en mi consulta de Jerez 28 kilos y 12 tallas en tan solo 7 meses. Y como siempre recordamos a nuestra audiencia de 7 de televisión, ha perdido esto en 7 meses solo con dieta y ejercicio. Doctor, me llama mucho la atención que muchísimos de sus pacientes no necesitan, no precisan ni el año para quedar con un peso relativamente ideal. Claro, va a depender, Rafa, depende de la persona, de los kilos que le sobren, del sexo, que tenga el metabolismo que tenga, cómo haga la dieta. Cada paciente es un mundo. De todas maneras, hay pacientes, por ejemplo, como vio Juan Alonso, que hacen ahora mismo creo que son aproximadamente unos 7,5 kilos al mes, que eso para mí es una barbaridad. Como yo he dicho, desafortunadamente no ocurre todos los días. Pero una media de unos con otros, perder 3 o 4 kilos al mes en mi consulta es una media muy frecuente, 3 o 4 kilos. Hay que perder 5, hay que perder 4. ¿De qué va a depender? Pues depende del paciente, cómo haga el tratamiento, si anda o no anda, si tiene como el tiempo invertido, el tipo de obesidad que tenga, el sexo que tenga, si es hombre o mujer. Es que no hay dos pacientes iguales. Yo hasta ahora, Rafa, no he conocido dos pacientes iguales. Vamos a ver también el caso de José Ángel Ibáñez Lobato. Bueno, ese paciente es un gran amigo mío y su mujer también, nunca lo olvidaré. Son pacientes míos que vienen a verme desde Sanlúcar.
incluso hicieron una entrevista también en otra televisión, nunca lo olvidaré. Y Vanessa, que venía con su mujer, que son dos personas entrañables, son grandes amigos. De hecho, Vanessa es compañera mía, es médico también, es médico forense, y este hombre, como muchos pacientes, no es un gran amigo mío. Concretamente, nuestro amigo José Ángel Ibáñez Lobato, podéis ver en televisión, como estáis viendo, ha perdido 25 kilos. Entró en mi consulta con una edad de 40 años y terminó con una altura de 1,78. Por lo tanto, tenía un peso inicial de 106 y tenía al final 81. Como estáis viendo, perdió 25 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 10 meses. ¿Ves? Esta tiene una medida diferente. Ha perdido, si hacemos la cuenta, pues aproximadamente 2,5 kilos al mes. Y punto. Las tallas, fijarse el volumen, mi amigo José Ángel parece otro, porque ha perdido 8 tallas. Entró con una talla inicial de 52 y termina una talla 44. Y después el IMC, el diagnóstico de inicio, tenía un IMC de 33,54, que eso es un diagnóstico de obesidad de primer grado, y terminó con un IMC de 25,63, un peso totalmente saludable. Lo dicho, Rafa, mi paciente y gran amigo José Ángel Ibáñez Lobato ha perdido en mi consulta 25 kilos y 8 tallas en tan solo 10 meses y, como siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio. Bueno, y para finalizar, un ejemplo más de estos sorprendentes que estamos conociendo, el de Macarena Pérez Rodríguez. Bueno, Macarena Pérez es otra gran amiga de la consulta, muy amiga mía, su hermana también es compañera mía, también es médico, somos grandes amigos. Como estáis viendo en la televisión, nuestra amiga Macarena Pérez Rodríguez ha perdido 30 kilos. Cuando entró en mi consulta, mi paciente Macarena amiga tenía una edad de 39 años y una altura de 1,64. Peso inicial de Macarena, 92 kilos y terminó con 62. Lo dicho, ha perdido 30 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses, 9 por 3, 27. Es decir, si hacéis la media, ha perdido aproximadamente unos 3,5 kilos al mes aproximadamente. Una pérdida de peso casi perfecta. El volumen, fijarse, Macarena parece otra. Entró una talla 46 y terminó una talla 38. Perdió 8 tallas. Y después el diagnóstico. Tenía un IMC de 34,32. Si recordáis, a partir de IMC de 35 el paciente tiene obesidad de segundo grado, pues estaba en camino de segundo grado, ya tenía 34,32 y terminó un IMC de 23,13, un peso totalmente saludable, y la imagen la pone de manifiesto. En definitiva, Rafa, mi gran amiga y paciente Macarena Pérez Rodríguez, ha perdido en mi consulta de Jerez 30 kilos y 8 tallas en tan solo 9 meses y, como siempre recordaremos, siempre solo con dieta y ejercicio. Y con voluntad. Totalmente, sin duda. Recordamos siempre que el más importante en mi consulta no soy yo, de verdad. El más importante es el paciente, Rafa, de verdad. Es el paciente, pero de verdad es que lo tengo clarísimo. Es el paciente porque es su metabolismo y su voluntad. La familia que lo apoya y yo que pongo el camino y soy el responsable. Es un barco a remo, como explicamos el otro día. Es un triángulo equilátero y cada uno tiene su vértice. Vamos. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a ti, Rafa. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ya lo han escuchado. Gracias, compañero, por traernos este reportaje. Es tan fácil como una buena dieta y realizar deporte, movernos un poco, no llevar una vida sedentaria. Nosotros vamos a seguir hablando de nuestra ciudad. En próximos programas será mañana miércoles. Aquí en Jerez seguiremos pulsando, analizando lo que ocurre en nuestra ciudad y veremos, bueno, también cómo ha evolucionado, cómo ha ido ese miércoles de ceniza en Jerez. Nos vemos mañana. Sean felices.